que está hablando ahora ya, ¿no? Anuncia que 8.500 soldados están en estado de alerta por la crisis en Ucrania, justo después de que el Departamento de Estado, que es la Cancillería o el Ministerio de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, indicara a los familiares de los diplomáticos allí abandonar Ucrania, así como indica que ningún norteamericano debe visitar el país. Ron Aledo, analista de contrainteligencia de la CIA y de la DIA, CEO de Miami Intelligence Agency, está aquí con nosotros. Es un analista que usted puede encontrar también en YouTube, con cosas siempre interesantes. Muchas gracias, Ron. Habías hablado la otra vez de cómo Rusia había mandado a retirar a su personal diplomático, pero ¿cómo interpretas ahora este tema de que lo haga Estados Unidos, por lo menos a los familiares? Es que ¿cómo lo leo? ¿Que se están retirando o que piensan entrar? Bueno, el que Rusia retire a su personal diplomático de Kiev, de la capital de Ucrania, podría ser un bluff, podría ser para asustarse, podría ser también como para dar miedo, sería para intimidar. Pero que lo haga Estados Unidos es mucho más significativo, porque eso significa que Estados Unidos cree de verdad que Rusia tiene razones para invadir, que va a invadir, que es inminente una invasión rusa, ya sea por inteligencia, ya sea por cables diplomáticos, ya sea porque la CIA lo ha captado así, ya sea porque la DIA lo ha captado así. La DIA es la CIA, pero a nivel militar, es la CIA del Pentágono, la Defense Intelligence Agency. Y posiblemente algo hay, alguna razón hay, que Estados Unidos cree que Rusia va a invadir. Yo estoy igual con el frío. Hoy 40 y tantos grados a la madrugada. Así que todos los que madrugamos se nos ha descubierto. Vamos a escuchar al vocero del Pentágono haciendo este anuncio. Adelante. Secretary Austin has placed a range of units in the United States on a heightened preparedness to deploy, which increases our readiness to provide forces if NATO should activate the NRF or if other situations develop. All told, the number of forces that the Secretary has placed on heightened alert comes up to about 8,500 personnel. ¿Cómo leemos esto? 8.500 efectivos norteamericanos listos. Esto es simplemente una assurance, para contentar a los aliados de la OTAN. Estas tropas no van a ir a Ucrania, estas tropas no van a pelear por Ucrania, no se van a enfrentar a los rusos si Rusia ataca a Ucrania. Estas son tropas que Estados Unidos va a enviar a países que ya son de la OTAN, a Rumanía, Latvia, Estonia, Lituania, Polonia, etcétera. Sí, pero ya, por ejemplo, a eso que hablamos el otro día, que tú me decías que Lituania, por ejemplo, que es muy firme, pero que es muy pequeño, sí, pero hace frontera con Rusia. Sí, pero es una frontera muy pequeña y además está flanqueada por Bielorrusia, que es un aliado íntimo de Rusia. No le interesa mucho a Rusia esa frontera, porque tiene a Bielorrusia ahí, que es el buffer. Como dije, lo que necesita Rusia, estoy hablando desde el punto de vista ruso, ellos creen que su seguridad nacional depende de tener ese buffer, de tener esa área de separación. Tienen una en el norte, que es Finlandia, tienen una en el centro, que es Bielorrusia, y tienen hasta hoy día una en el sur, que es Ucrania. Por eso es que Rusia no puede permitir, según ellos lo ven y según lo entienden, no puede permitir que Ucrania se pase a la OTAN, porque entonces pierden el buffer. Ok, tenemos mucho más sobre este tema, exactamente cómo es que se ha dado esa orden, lo que dice el secretario de Defensa, pero hoy se produjo un evento que unos creen que no tiene una importancia ni ninguna relación con esto, justo cuando se estaba hablando de Ucrania, pero otros creen que es un símbolo del nerviosismo que se está viviendo, otros que no, que es parte de la disputa que hay entre demócratas y republicanos, que es que el presidente estaba pues hablando de Ucrania y el conocidísimo periodista de Fox News, Steve Doocy, le hizo una pregunta sobre la inflación. Y Trump, Biden, no, y digo Trump porque a lo mejor esa era la diferencia supuestamente entre Trump y ¿no? que Biden no insultaba, le dijo estúpido hijo de perra. Se le quedó el micrófono abierto. Vamos a ver, ahí tenemos la imagen. That's a great asset.
More inflation. What a stupid son of a bitch. No, pero no me parece mucho que fue que se le quedó el micrófono abierto. Estaba contestando, ¿no? Bueno, es que Biden es famoso precisamente por hablar demasiado y hablar lo que piensa. Los gafes, los famosos gafes de Biden, son montones, son muchísimos. Bueno, eso se puede interpretar de varias maneras. La pregunta es una pregunta muy legítima. Estamos en una inflación, la mayor inflación en los últimos 40 años, una inflación que preocupa muchísimo a la situación de Estados Unidos y que posiblemente impacte las elecciones de midterm en noviembre de este año. Pero bueno, posiblemente también tenga que ver con la presión. Ya Biden hizo el ridículo internacional con Afganistán, que fue un desastre estilo Saigón, estilo Vietnam, y está bajo la presión de que ahora va a perder, impotente, va a perder otra, por ejemplo, otra partida de ajedrez internacional geopolítica. Usted mencionó Afganistán. Si salimos de Afganistán, ¿vamos a entrar en Ucrania? Eso es lo que está tratando de evitar Putin. Putin no quiere que en un acto de sorpresa Ucrania pida ser aceptada en la OTAN y Estados Unidos y el resto de los países de la OTAN la acepten. Y entonces ya eso da luz verde a que Estados Unidos, Alemania, Reino Pero está Unido, logrando todo lo contrario. Está logrando que toda la Unión Europea y Estados Unidos se hayan unido en un tema y estén mandando tropas. Ahí un despliegue que teníamos por ahí de lo que están mandando los... Sí y no, sí y no. Sí, no. Están unidos desde el punto de vista político y económico. Que si Rusia invade, le van a poner sanciones económicas a Rusia, le van a poner sanciones diplomáticas a Rusia, van a expulsar diplomáticos, etcétera, etcétera. Eso es unánime. Lo que están divididos es en acción militar, y cuando digo acción militar o dejar pertenecer a Ucrania a la OTAN, están completamente divididos. Me explico. Hay unos países históricamente en Europa que le tienen un gran recelo a Rusia, que viene de siglos y siglos. Estoy hablando de los 3 países bálticos, Lituania, Estonia, Latvia y Polonia. Es legendario y hay montones de chistes por ahí que cualquiera lo puede ver. Los chistes que hacen los polacos del odio que le tienen a los rusos, porque han sido invadidos por siglos, desde la época de los zares, etcétera, etcétera. Esos son los países que siempre van a agitar el agua, el avispero contra Rusia. Tenemos que pelear contra Rusia, tenemos que meterle mano a Rusia Y tienen los chechenos también. etcétera, etcétera. Están los países pragmáticos, los países adultos, por decirlo así, los países que se dejan llevar por la realidad pragmática sobre el terreno. Francia, Alemania especialmente, que hace negocios con Rusia enormemente porque necesitan el gas ruso. Precisamente ayer mismo tuvo que renunciar el almirante jefe de la Armada alemana. Sin embargo, sus declaraciones a mí, o sea, yo creo que lo llevaron un poco duro, ¿no? Porque él en realidad no estaba justificando a los rusos, ¿no? No estaba justificando a los rusos, pero tampoco estaba pegando el grito de alarma que quiere que todos los países peguen, que Ucrania quiere que todos los países peguen. Estaba diciendo que Rusia lo que quiere es respeto, que nadie se va a meter allí a pelear contra los rusos, que no va a haber guerra contra los rusos si ellos invaden, y eso es echarle como un vaso de agua en la cara al presidente de Ucrania. El presidente de Ucrania inmediatamente pidió su dimisión y que eso era inaceptable, y el hombre tuvo que renunciar. Sí, que ya es, digamos, la baja más importante en la política internacional, es en realidad el militar de más alto rango en la Marina. En la Marina de Alemania, ¿no? De cualquier otro. Y precisamente ese es mi punto, que hay unos países pequeños como los bálticos que siempre por animosidad histórica van a decir, sí, hay que defender a Ucrania, hay que ir allí, hay que meter tanques en Ucrania, pelear contra los rusos. Pero están los pragmáticos grandes como Alemania, porque este almirante no es solo. Así como él, hay cientos más. Sí, que dice, no vamos a meternos en ese avispero. Yo cuando regrese, hay otra cosa yo quiero volver al insulto de Biden al periodista, no por el insulto, sino porque no entendí bien esa lógica de que la inflación es un gran activo, que dijo él, no, a lo mejor se me pierde algo ahí en el inglés, y vamos a seguir haciendo preguntas sobre esta crisis de Ucrania y los efectos directos aquí en nosotros. Ya volvemos. A ver, un montón de preguntas que vienen a la mente. ¿Cuáles son las cuentas que está sacando Putin? ¿Les sirven
los conflictos externos, como hacen tantas dictaduras para reafirmar su control interno. Por ejemplo, ya nadie habla de la prisión de Navalny, nos dijo aquí el profesor de Relaciones Exteriores internacionales de la Universidad Internacional de la Florida, ¿no? que han opacado ese tema. ¿Usan los dictadores estos conflictos externos o esto es aparte de...? Porque a él le está tambaleando, hay un movimiento anti-Putin en... Bueno, el movimiento anti-Putin dentro de Rusia es muy pequeño. Lo que pasa es que la prensa occidental le pone la lupa y lo aumenta porque es simpatético y trata de que sea más grande. Pero Putin siempre ha tenido un 80% o más de aprobación de las masas. ¿Por qué? ¿Por el nacionalismo? Nacionalismo. Hay que entender que mucha gente en Rusia vivió, hoy día de los que votan, de los adultos hoy, vivieron el desastre de Yeltsin a finales de los años 90, 97. Eso fue nada. 97, 98, 99. Son 3 años. Y vivieron la decadencia enorme de Rusia. Pobreza, hambre, había racionamiento de comida, toda la economía se desplomó, el ejército se desplomó. Rusia estuvo impotente, no pudo ayudar a Serbia cuando la OTAN estaba bombardeando a Serbia en el 99. Estaban de hacer una gran superpotencia mundial, llegaron a ser, por decirlo así, un basurero. Era un país casi tercermundista, con hambre incluso, no había comida incluso. Y entonces lo que ha hecho Putin fue primero que arrestó, eliminó a los oligarcas, que eran quienes controlaban el gas y el petróleo, se apoderó del petróleo y el gas, el Estado otra vez, y ha ido poco a poco dándole un sentido de orgullo nacional, de patriotismo, de nacionalismo a los rusos, y por eso es que quieren a Putin la gran mayoría. Recuerda, Rusia nunca jamás ha vivido la democracia, nunca jamás, nunca en la historia, porque de los zares pasaron al comunismo, y del comunismo pasaron ahora a la etapa de Yeltsin y Putin, que es una autoritaria. O sea que no conocen eso, ellos lo que conocen es que Rusia sea respetada, que precisamente eso es lo que dijo el admirante alemán, que Putin lo que quiere es respeto internacional, quiere que sea respetada, que sea tomada como una gran potencia mundial, que no se le metan en su patio, que no se le metan en su patio trasero, ni en Georgia ni en Ucrania. Por eso, y obviamente Putin ha tenido éxito vendiendo armas a Arabia Saudita, a Turquía, desarrollando el ejército. Contrarrestó la invasión que Saakashvili hizo en Georgia en el 2008 cuando trató de tomar Osetia del Sur, y todas esas cosas se van aumentando y han tenido a Putin como el hombre fuerte que protege a Rusia del occidente. Vamos a ver qué dijo la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, sobre este tema. We have been consulting with allies in deployments and refining plans for all scenarios. We've always said we would reinforce our allies on the eastern flank, and those conversations and discussions have certainly been part of what our national security officials have been discussing with their counterparts now for several weeks. In fact, we've never ruled out the option of providing additional assistance in advance of an invasion. Yo no entendí mucho. Bueno, lo mismo. Le van a mandar armas a Ucrania, ya se las han mandado, cientos de millones de dólares a armas a Ucrania. Pero eso no es muy obvio, cuando digo irónicamente no entendí mucho, Putin está ahí y se da cuenta, están jugando como con las cartas demasiado, o hay alguna escondida. No creo que haya ninguna escondida. Precisamente Putin sabe que no hay ninguna carta escondida y por eso los americanos saben, Estados Unidos sabe que Putin lo sabe, por eso ya han retirado a la gente de la embajada. Y dice, mira, Putin va a venir en cualquier momento invade. ¿Crees que invade de verdad? Creo que sí, pero tiene que hacerlo este mes o el próximo, no en marzo. Yo no creo que Putin quiera que haya conflicto con las Olimpiadas de China. No creo que haya conflicto con el deshielo que ocurre en marzo, cuando el hielo se derrite y el fango, el lodo hace que los tanques y que el equipo armado pesado sea muy difícil. O sea que si es mejor combatir en invierno. No es, toda esa teoría, yo recuerdo que de quien decía que a Napoleón y a Hitler lo derrotaron el general invierno. ¿Tú crees que es mejor pelear en invierno que en primavera? En estas condiciones sí, porque no es una gran marcha gigantesca, va a utilizar carros de combate que son muy pesados, y en marzo, que es cuando hay el deshielo, la nieve se derrita y eso pues va a crear un lodazal enorme, eso va a impedir que se convierta. ¿No puedo esperar al verano mucho tiempo? Eso ya yo creo que es demasiado tiempo y ahora tiene toda la atención. Le cuesta mucho a Rusia, le cuesta también ese despliegue
de soldados Pero del esos este. soldados tienen que tenerlo en algún lugar, ¿no? Pero le cuesta Da igual como tenerlo aquí que allá o no. la transportación, está abandonando otras posiciones claves que tienen el este, fronteras que tienen el este con El problema China, de Chechenia con también. Corea. Exacto, y lo está trayendo. O sea que yo no creo que él vaya a esperar hasta el verano. Entonces, ¿usted cree realmente que la orden de evacuación para los familiares de los diplomáticos no es una cosa simbólica, sino que No, de no, verdad no. creen que van a entrar? Sí, sí, yo realmente a mí, así Bueno. lo interpreto yo interpreto que Estados Unidos de alguna manera, de alguna forma, por inteligencia, por la CIA, por la DIA, se enteró de que Rusia de verdad viene. Y para no ¿No arriesgar les es más a sus fácil a diplomáticos, Rusia ese otro intento de internamente apoyar a un presidente prorruso que maniobre y se quede con el poder? es muy difícil porque precisamente por lo que pasó en el 2014, que Rusia tomó Crimea y tomó con proxy partes del este de Rusia, que es donde viven allí los rusos, los prorrusos, la gente que habla rusa, que quieren unirse a Rusia, esa gente ya no vota. O sea que perdió, la gente de Crimea ya no vota en las elecciones de Crimea, perdón, de Ucrania. Los de ascendencia rusa y pro Moscú no votarían en esas elecciones, pero pueden hacer alguna jugada. Bueno, ya trató de envenenar a un expresidente y candidato y lo desfiguró por completo, ¿no? Hoy estábamos hablando de eso en la radio. O sea, este no es un gobernante que renuncia a ningún método. Es posible, pero Ucrania está ya... ¿Es más fácil la cosa militar? Es más fácil porque Ucrania ya está demasiado sentimiento antirruso, tiene una mayoría antirrusa en el Parlamento fácil, gobierna los partidos antirrusos prooccidentales y le va a ser muy difícil. Y además Ucrania se pasa expulsando a espías rusos que los cogen, que los pillan en Ucrania tratando de sabotear cosas, tratando de movilizar la prensa, de movilizar a la gente. Y ahora con la embajada cerrada o casi cerrada, es muchísimo más difícil hacer lo que nosotros llamamos en inteligencia operaciones de influencia o cover-ups, es demasiado difícil. Tenemos algunas gráficas para recordar de nuevo, si nos acaba de sintonizar, que Estados Unidos ordenó a familiares de diplomáticos que salgan de Ucrania y recomienda a los estadounidenses no visitar el país. Tenemos más gráficas. El secretario de Defensa de Estados Unidos pues ha puesto en estado de alerta a 8.500 soldados para un posible despliegue en Europa a petición de la OTAN. La OTAN, por cierto, contempla aumentar su presencia militar en el sureste de Europa. Estamos hablando de Dinamarca, España, Francia y Holanda, que se disponen a enviar jets de combate, naves de guerra a Lituania, como hablábamos ahí, que tiene frontera directamente con Rusia, Bulgaria, Rumanía, y el Mar Negro, que también ahí ya es meterse en territorio completo. O sea, sí hay una movida que también le cuesta a Occidente, ¿eh? Es una movida que le cuesta y obviamente también el costo político, ¿no? De que la gente en Europa pues tiene miedo, de que la gente en Europa se siente nerviosa. Pero de nuevo, estas tropas pueden mandar 2 millones de soldados. Ninguna de esas tropas va a pelear por Ucrania si Rusia No, todo el mundo, o sea, sería, ¿cómo tú explicas que te fuiste de Afganistán y entras sales de un avispero para entrar en otro? Y eso lo sabe en Moscú. Vuelvo al tema de, no es porque quiera yo meter el dedo en la llaga como el periodista, no, pero el tema del insulto que le dijo estúpido hijo de perra. Bueno, de perra, para traducirlo al español más modesto, le dijo algo peor, ¿no? Le dijo algo peor. No, Biden a este reportero de Fox. Yo quiero que lo vean porque yo no estoy seguro de que él no estaba consciente de que el micrófono estaba abierto. Esa es una. A ver. Bueno, el micrófono que no está abierto es el nuestro ahora. Pero, a ver si lo vemos después. Lo que no entiendo es porque él le pregunta por la inflación, ¿no? Y le dice, a ver, oímos ahí. That's a great asset. More inflation. What a stupid son of a bitch. O se le fue, pero él sabía que el micrófono estaba abierto. Ya. Pero tú dices que hay una ironía, por lo que no entiendo por qué él le dice que es un gran activo la inflación. Bueno, la gente de Estados Unidos está muy preocupada por la inflación. Obviamente la inflación le va a hacer mucho daño al partido de Biden, al partido demócrata en las elecciones de midterm en noviembre. Pero pasa que el periodista de Fox News utilizó la palabra asset.
hace una cosa que ayuda, es una cosa que te contribuye. ¿Se estaba burlando? Yo creo que algo de irónico tenía irónico. que ser, porque en vez de usar liability, algo que te daña, algo que te va a afectar negativamente. Sí, fue como que le dijera, presidente, ¿usted cree que la inflación le va a ayudar para las elecciones? Exacto, exacto. Entonces eso es lo que lo molestó, ¿no? Exacto. Y él le Yo dice, creo sí, que- me va a ayudar la inflación, claro. Y eres un Más hijo o menos, de- ¿no? Exacto. A ver si, sí, se me perdí ahí un poco. ¿No? Bueno, que se perdió fue, no sé, están Pero haciendo todos los periódicos. Está le dan la bajo vuelta al presión, mundo. está bajo presión porque ya hizo el ridículo con Afganistán, la inflación está Refleja descomunal la tensión que vivimos, yo creo. y la tensión también que él sabe que no va a poder hacer nada. Si Rusia quiere invadir Ucrania, Rusia va a invadir Ucrania. Después le pondrá todas las sanciones que quiera Rusia, lo sacará del SWIFT, le cortará el gasoducto, si pueda comenzar a Alemania, que eso tampoco es muy seguro. No, tendría que bombardear el gasoducto, ¿no? Porque va por todo el Báltico, por el Sí, pero nadie va a bombardear el gasoducto. Nadie quiere una guerra con Rusia que tiene miles de armas nucleares, que tiene gliders hipersónicos. Bueno, de Ucrania sacaron ya las armas nucleares, ¿no? Hace tiempo. Sí, pero por eso Rusia las sigue teniendo y tiene gliders que van a 12, 13, 14 veces la velocidad del sonido, que puede destruir cualquier ciudad cuando le da la gana y no hay defensas contra eso. Nadie quiere una guerra nuclear que va a matar a cientos y cientos y cientos de millones de personas por salvar a Ucrania. O sea que Biden sabe que si Rusia quiere invadir a Ucrania, no hay nada que pueda hacer para prevenirlo. Podrá después poner sanciones, pero para prevenirlo no O puede sea, hacer nada. Y todo eso además, y el Omicron. Y encima Para los completar. Omicron y la inflación. ¿Usted creía que el 2020 y el 21 estaban enredados? El 22 viene con su propio enredo. Muchísimas gracias. De verdad, ya sabe que puede buscarlo si quiere aprender un poco cómo funciona el mundo de la inteligencia o necesita análisis, vigilar al vecino, no sé. Ron Aledo, XCI Analyst. Ok, Es XCI Contractor. Me pueden buscar en YouTube. En YouTube, Exia Analista, Ron Aledo. Muchísimas gracias, Ron.